Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este miércoles 7 de febrero conmemoraron el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución vigente, la de 1917, teniendo como tema central el paquete de 20 reformas enviadas por el presidente López Obrador a esta Cámara el 5 de febrero. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que si bien los tres poderes de la República son democráticos, ejecutivo, legislativo y judicial, y puede decirse que ninguno lo es más que el otro, su fuerza política considera que actualmente sí hay un poder en México que se coloca por encima de la Constitución y que es el Judicial Federal. Y de ahí justificó la pertinencia de las propuestas presidenciales. Al respecto de Movimiento Ciudadano, el diputado Omar Castañeda González planteó que hay 19 mandatos judiciales, es decir, provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluyen varias acciones de inconstitucionalidad cometidas aquí en el Congreso por pretender violentar la Constitución. En voz de la diputada Elizabeth Pérez Valdés del PRD, se adelantó que defenderán la división de poderes y los organismos constitucionalmente autónomos. El diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, consideró necesarias las iniciativas del Ejecutivo porque, dijo, los gobiernos del PRI y del PAN en el pasado inmediato le hicieron cerca de 700 reformas, rompiendo los pilares fundamentales del marco constitucional. La diputada Eunice Monzón García, del Partido Verde, consideró relevante celebrar que a 107 años de la Constitución derivada de la Revolución, hoy no se necesita de un conflicto armado para entender nuestra realidad y ponernos de acuerdo para transformarla. El diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, planteó que ante estas propuestas el titular del Poder Ejecutivo debe tener claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo son un poder y no empleados del poder, y que como tal, sostuvo, habrán de defender la Constitución en beneficio del pueblo de México. La diputada Joana Felipe Torres del PAN consideró que el país está ante la disyuntiva de fortalecerse como una república democrática o caer en la demagogia y la concentración del poder. Vamos a la crónica de esa conmemoración. Este miércoles 7 de febrero se realizó una sesión solemne por la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y los 200 años de la creación del Pacto Federal. Al respecto, las y los diputados de los diversos grupos parlamentarios externaron sus posicionamientos. La primera Constitución expedida como tal declaró nuestra independencia, la del 24, y las bases republicanas como buena fórmula de gobierno. La Carta de los grandes liberales de la mitad del siglo pasado, que provocó una guerra interna y tuvo que sobrevivir a una invasión, proclamaba todas las libertades de los individuos, la división de poderes y la soberanía del Estado Nacional. Invoco en este acto solemne el recuerdo de tantos patriotas constituyentes que forjaron con sangre los pilares del México libre, democrático y plural que hoy tenemos en nuestras manos. Aquellos que fueron capaces de ponerse de acuerdo en los momentos de mayor dificultad social interna de nuestro país. 107 años nos separan hoy del momento glorioso en que proclamamos la Constitución de 1917. De ahí emana nuestra definición a favor de una república representativa, democrática, federal y laica, que expresa la voluntad soberana del pueblo para organizar el Estado y cumplir sus fines. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, sin duda alguna la primera constitución social del mundo, surge como resultado de un anhelo específico, el de estampar en la ley suprema lo logrado por la Revolución Mexicana. Por eso, los principios de libertad e igualdad, pero fundamentalmente el de justicia, son los pilares que han sostenido a nuestra Carta Magna desde aquel 107 aniversario de la Constitución de 1917, 200 años de la República Federal. 219 diputados, todos varones, discutieron una profunda reforma a la Constitución de 1857 que sigue rigiendo los destinos de la patria. Y también el 5 de febrero de 1857 se juramentó la Constitución que en esencia
rige el país. Y es crucial reconocer la importancia del régimen político que debemos asegurar quede establecido. Nuestra Constitución no es solo un marco legal, sino el cimiento de nuestra democracia representativa y participativa. Un sistema que nos permite elegir a nuestros gobernantes, participar activamente en la vida política de nuestro país. Por supuesto que estamos a favor de fortalecer nuestra democracia, pero más la división de poderes, la defensa de los organismos constitucionalmente autónomos, de seguir siendo una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. Rechazamos por convicción y también por decisión las propuestas y los proyectos que orienten a la nación en otro sentido que no sea el de nuestros constituyentes de 1917. Posteriormente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, subrayó que existe y existirá un intenso debate respecto a las medidas para afirmar el republicanismo y dar plenitud a la división y contrapesos entre los poderes y del concurso de las instituciones autónomas. Se cumplen 107 años del arreglo constitucional que consolidara la República representativa, democrática y federal, que tiene vigencia en el país y que similara después de la expresa definición en su carácter de laica. Fue la Constitución de 1917 nuestro gran cemento para construir las bases de la nación y de los acuerdos que permiten procesar nuestras diferencias en el marco de la pluralidad política que hoy nos hemos dado y de las libertades que hoy disfrutamos. Hace 17 años en esta Cámara de Diputados se construyó la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Un antes y un después en la defensa de los derechos humanos y en la visibilización de situaciones que hasta entonces eran normalizadas por las políticas públicas y las instituciones del Estado mexicano. Sin embargo, en tribuna esta semana se enumeraron pendientes y nuevas realidades que deben afrontarse. Más de 17,000 mujeres han sido asesinadas en este sexenio, dijo Fabiola Rafael Dircio. ¿Por qué la violencia continúa?, se preguntó María Leticia Chávez Pérez. Porque el Estado no cumplió con su obligación de proteger a las mujeres. María Rosete Sánchez señaló que en México es uno de los 26 países más peligrosos del mundo para las mujeres defensoras de derechos humanos. Carmen Navarrete Navarro consideró necesario reconocer que gracias a la ley y a la labor de muchas valientes activistas, las violencias que afectaban la vida y las oportunidades y los derechos de las mujeres salieron a la luz y se hicieron visibles. Helen Bernal Bolnick planteó que es esencial continuar fortaleciendo el sistema de justicia para que las víctimas de violencia reciban una atención efectiva. Teresa Castel alertó que el Estado se ha vuelto cómplice del borrado de mujeres usando las leyes que hicieron para protegerlas y con estas ahora castigarlas. Marisol García Segura recapituló que en los últimos 5 años esta ley incorporó reformas en materia de violencia digital, violencia política contra las mujeres, centros de justicia y órdenes de protección, y que se está a la espera de la ratificación en el Senado de la correspondiente a castigar la violencia ácida. Vamos a la reseña de esa efeméride que se conmemoró aquí el jueves 8 de febrero. En la sesión ordinaria del 8 de febrero de 2024, diputadas de todas las fracciones parlamentarias hicieron uso de la tribuna para conmemorar la promulgación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, promulgada hace 17 años. Que se entienda que más allá de los artículos escritos en un documento legal, esta ley nos invita y desafía a todas y todos nosotros como sociedad para ser agentes activos del cambio. En pleno año 2024, les digo, urge crear conciencia, educar y fomentar un entorno en el que las mujeres se sientan seguras, protegidas y respetadas. A ti que te dijeron que calladita te ves más bonita, que no podías ser tú misma, que debías ser recatada y sobre todo que el estar en estos puestos les correspondía solo a los hombres. Te digo que el miedo nunca será la mejor opción.
La violencia contra la mujer es un asunto que inunda reportajes, entrevistas, anuncios y redes sociales. Pero si no abordamos la causa de este comportamiento desde su raíz, no solo continuará, sino que se agravará. El que exista una legislación como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia es solo el primer paso del gran andamiaje jurídico a construir y transformar, ya que por años las leyes de nuestro país y sus poderes constituidos fueron pensados desde una visión androcentrista que nos dejaba a las mujeres solamente como ciudadanas de segunda. Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas públicas nacionales e internacionales, reconociendo el derecho de nosotras las mujeres a una vida libre de violencia y a todas como sujetas de derecho. Con la promulgación de esta ley se establecieron las bases para proteger a las mujeres de todas las formas de violencia. Establece mecanismos efectivos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Además, esta ley no solo se limita a castigar a los agresores, sino que también contempla acciones afirmativas y programas integrales de atención y protección para las víctimas. Que les quede claro, la mujer no es reemplazable y mucho menos somos un disfraz. Porque escuchen bien, porque este vientre da vida y estos pechos pueden alimentar a un hombre. Hagamos patria, quitemos la palabra género de la Constitución. El 1 de febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, con el objeto de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades y los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar el derecho a vivir libre de violencia conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. En la sesión ordinaria del 8 de febrero, las y los diputados aprobaron 15 decretos por consenso, es decir, con los votos a favor de todas y todos los presentes ese día, para incluir nuevos agentes neurotóxicos en la lista de sustancias controladas en la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas. Se puso al día la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de nutrición para impulsar acciones que atiendan y prevengan la obesidad infantil, problema en el que México ocupa el primer lugar a nivel mundial. También se avaló una reforma para incorporar a la Secretaría de Economía como integrante del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, bajo la expectativa de que esto permitiría facilitar la inclusión financiera con programas de microcréditos, habilidades empresariales y alianzas con instituciones financieras. Se aprobó además la reforma para que las instituciones de administración e impartición de justicia aseguren que todos los documentos que emitan como parte de cualquier etapa del proceso estén disponibles por medios y en formatos accesibles de acuerdo con las necesidades de las personas con discapacidad si forman parte de este proceso. Es una modificación que se aplicará para emplazamiento, citaciones, autos, órdenes y sentencias. Se concretó también la ley a la Ley de Salud que faculta a las parteras para poder expedir certificados de nacimiento. Esta ley también fue actualizada para establecer que la rehabilitación en materia de adicciones debe promoverse bajo un enfoque de tratamiento basado en el respeto, la empatía y la no violencia. Y se introdujeron cambios para impulsar la crianza positiva, entendida como la manera de educar desde el amor y la igualdad, promoviendo relaciones saludables y fomentando el bienestar emocional, mental de las niñas, niños y adolescentes, prohibiendo, por supuesto, el castigo corporal y otras formas de castigo físico. Vamos a la crónica de esa sesión. En la sesión ordinaria del 8 de febrero de 2024, diputadas y diputados aprobaron el dictamen en materia de Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas.
La aprobación de este dictamen brindará herramientas para armonizar nuestra legislación con la Convención sobre la Prohibición de Desarrollo y Producción de Almacenamiento en Empleo de Armas Químicas sobre su destrucción. Esta armonización no solo es un paso legal, sino una manifestación de nuestra responsabilidad internacional a nuestro compromiso con la seguridad global. También aprobaron reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de que autoridades celebren campañas de difusión de una alimentación nutritiva. Las estadísticas son alarmantes. Según el INEGI, más de 1 millón de niñas y niños menores de 5 años viven con desnutrición crónica y 1 de cada 3 niñas, niños y adolescentes de entre los 5 y 17 años sufre de sobrepeso y obesidad. Esta realidad no solo afecta a su presente, sino que también se convierte en un factor de riesgo que puede impactar negativamente en su calidad de vida en la adultez. La Cámara de Diputados aprobó reformas con el objetivo de que la Secretaría de Economía promueva el emprendimiento en mujeres víctimas de violencia. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, Coneval, en su informe de pobreza multidimensional 2022, en nuestro país existen 46.8 millones de personas en situación de pobreza y el 50% de ellas son mujeres. El 29% de mujeres de 15 años en adelante no recibe un ingreso propio, en contraste con el 8% de los hombres que sí lo reciben. De igual forma, aprobó reformas para que centros de rehabilitación de adicciones garanticen derechos humanos. La Comisión de Salud somete a consideración de este Pleno un dictamen que incluye la iniciativa de un servidor cuyo objetivo es establecer un marco normativo claro, el cual garantice el derecho de la salud a no discriminación y elimine cualquier violencia que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas con adicciones. Legisladoras y legisladores avalaron cambios a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el objetivo de armonizar la denominación de diversas secretarías y sustituir los términos hombres y mujeres por la de persona adulta mayor. Estos cambios no son meramente cosméticos, son el reflejo de un enfoque más integral y humano hacia el desarrollo social y la infraestructura de nuestro país, poniendo siempre a las personas en el centro de nuestras políticas. También aprobaron reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de crianza positiva. En todo el mundo, la evidencia muestra que el castigo físico es ineficaz y perjudicial para los niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, se ha demostrado también que la crianza positiva es la que garantiza el mejor desarrollo durante el crecimiento en la niñez. De igual forma, aprobaron reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de violencia institucional. Las mujeres que deciden presentar una denuncia o bien ejercitar acciones que rompan el círculo de violencia se enfrentan a momentos de vulnerabilidad y revictimización, cuando las instituciones encargadas de proveerles ayuda son quienes más perpetúan esa violencia, ya sea por la falta de sensibilización o conocimiento del tema, o bien por la realización de prácticas que retardan la impartición de justicia. El jueves 8 de febrero se firmaron en esta Cámara de Diputados convenios muy ambiciosos y relevantes para la vida parlamentaria y electoral de México. Convenios que fueron suscritos por la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, la diputada Marcela Guerra Castillo, con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fragoso. El primer acuerdo es de cooperación académica. Se trata de conocer, publicar, pero también difundir un compendio de documentos legislativos y judiciales relacionados con la igualdad sustantiva que ha sido garantizada en las sentencias que se emiten desde el Tribunal Electoral. Es un compendio que incluirá comentarios de los protagonistas, magistradas, magistrados, legisladoras, legisladoras. Se van a organizar foros, talleres, seminarios y conferencias también relacionados con la justicia electoral, los derechos humanos de las mujeres y de los grupos en situación de vulnerabilidad. Además, esta Cámara y el Tribunal Electoral se comprometieron a impulsar programas y actividades de investigación y capacitación en materia de erradicación de la violencia política. El otro acuerdo busca institucionalizar la coordinación entre los dos poderes.
el legislativo, representado por esta Cámara, y el judicial en el Tribunal Electoral, para las notificaciones electrónicas de las sentencias que los magistrados resuelvan en los casos de inconformidad de las y los futuros habitantes de San Lázaro. Esto tendrá impacto en la renovación de las y los diputados que serán electos el próximo 2 de junio. En el encuentro realizado en la sede de la mesa directiva participaron también el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, los diputados Blanca Alcalá, Joana Felipe y Pedro Vázquez González. La diputada presidenta destacó la importancia de los lentes violetas con los que la magistrada presidenta realiza su tarea, es decir, desde una perspectiva de género que busca que la impartición de justicia electoral se realice desde el reconocimiento de las desigualdades estructurales a fin de irlas desmontando. Vayamos al relato de este gran evento. La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, llevaron a cabo el jueves 8 de febrero la firma de 2 convenios de colaboración institucional en materia de academia y para institucionalizar la coordinación entre los 2 poderes respecto a las notificaciones electrónicas de las sentencias que resuelven medios de impugnación. El primer acuerdo es en materia de cooperación académica con un enfoque en la publicación y difusión de temas relacionados con las nuevas dimensiones de la igualdad sustantiva. Ustedes saben cómo hemos trabajado aquí en esta Cámara paritaria, la Cámara de la Paridad, y cómo también a través de las grandes sentencias que se han emitido, por supuesto también bajo tu autoría, y cómo hemos avanzado las mujeres en el marco de la igualdad sustantiva. Entonces se realizará un compendio de las sentencias relativas a la igualdad sustantiva en materia electoral y a las reformas que se materializaron de dichas sentencias. El segundo acuerdo es buscar institucionalizar la coordinación entre los 2 poderes respecto de las notificaciones electrónicas de las sentencias que resuelven medios de impugnación. Esto tiene que ver, pues, obviamente con la elección de las diputadas y diputados federales en el proceso electoral 2023-2024, este proceso electoral que ya estamos viviendo, y con ello garantizar la correcta instalación de la próxima legislatura. En su participación, la magistrada Mónica Soto y el magistrado Felipe de la Mata Piñaza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expresaron lo siguiente. Hoy por hoy, y creo que eso va a ser parte del compendio que podamos construir entre todas y todos, va a ser un testimonio de cómo México sí puede ser ejemplo en el quehacer de sus instituciones. Y las instituciones mexicanas estamos más allá de visiones particulares o ideológicas o partidistas o de cualquier naturaleza o religiosas, en fin. Las instituciones mexicanas estamos para cumplir. Este convenio es el momento en el cual podemos conversar como instituciones buscando que se haga un perfeccionamiento de la legislación. En algún momento tendrá que adoptarse una legislación que regule la paridad electoral, que nos diga cómo poder perfeccionarla en ayuntamientos, por supuesto a nivel de los congresos locales, del Congreso Federal, pero también en la Presidencia de la República. Posteriormente, las diputadas y el diputado expresaron sus comentarios. Que para nosotros es un honor, magistrada presidenta, tenerla el día de hoy con nosotros, no únicamente en el tema de una firma de un convenio de colaboración, sino porque sabemos que tenemos las mismas causas, que hemos luchado juntas y que además este trabajo que ha tenido a favor de los derechos políticos de las mujeres ha trascendido. ¿Cómo logramos que no solamente se pueda identificar la igualdad en la ley, sino también en la realidad? Es un hecho que gracias a sus sentencias hemos logrado en esta legislatura la democracia paritaria por decreto, como la paridad perfecta numérica, como lo decía la magistrada. Saludar desde luego que la Cámara de Diputados siga avanzando en los temas de género y también reconocer que esta Cámara de Diputados indudablemente que tenemos muchos pendientes en nuestra norma fundamental en cuanto a la paridad de género. Porque hasta ahorita se señala y se dice, se está anotado de esa manera, postular candidaturas con perspectiva de paridad de género. Hasta aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México.
Gracias por su acompañamiento. Hasta la próxima.